Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saludo una vez más. Aquí estamos una vez más transmitiendo por este ah, día miércoles. Estamos transmitiendo otro programa más de su programa Realidades. Gracias por estar sintonizándonos. Les saludamos. Gracias por todos los que están conectando y los que se van a seguir conectando durante el transcurso de de esta programación. Hoy tenemos un tema bien interesante. Les pedimos que estén pendientes de lo que vamos a estar hablando en este día o lo que voy a estar hablando, porque ahora me tocó estar solo. Claro, Dios está conmigo. Yo sé que voy a hablar todo lo que Él quiere que yo hable. En este tema que vamos a estar tratando el día de hoy es ¿quién es Jesús? Yo sé que algunos de nosotros hemos o creemos conocer a Jesús, otros quizás han escuchado hablar de Jesús o pensamos ya conocerle, pero creo yo que hay muchas cosas que conocer acerca de Jesús. Vamos a estar viendo conforme a la palabra de Dios. Les pedimos que estén mandando a sus amigos, compartiendo este programa, ya que yo creo que va a estar bien interesante y también les pido que estén participando. Yo sé que usted sabe y conoce quién es Jesús, entonces queremos conocer qué es lo que usted opina también. Este, Sabemos que Jesús vino al mundo hace más de 2000 años. Para nosotros los cristianos, la persona de Jesús es tan importante porque creemos y reconocemos que es Dios, pero también queremos saber qué es lo que usted piensa acerca de Jesús. Voy a estar leyendo un versículo de la Biblia y se encuentra ahí en Mateo 16 del 13 al 20 y quiero leerlo en Mateo 16 del 13 al 20 y dice así. Dice, viniendo Jesús a la región de Casarea, dice, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, dice, hijo de Jonás. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso yo creo que es bien importante esto que acabamos de leer, porque cuando dice bienaventurado, dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, dice, sino mi Padre que está en el cielo. Y eso es lo importante que vamos a estar viendo en este día. Tenemos la oportunidad más grande del mundo y tenemos la bendición de conocer a Jesús, de conocer el nombre de Jesús. Y creo que es una responsabilidad también conocerle, y la responsabilidad más grande que nosotros tenemos es que si nosotros se nos ha revelado por medio del Espíritu Santo conocer quién es Jesús, lo menos que podemos hacer nosotros es hablar acerca de Jesús, que la gente le conozca como le conocemos nosotros. Y muchas veces hasta quizás pensamos que le conocemos, pero aún a nosotros como cristianos nos falta mucho que aprender de Jesús. Cuando leemos este pasaje de la Biblia donde dice, dice mismo Jesús, dice, ¿quién dice la gente que soy? Para muchas personas hoy en día es increíble pensar esto, pero muchos no conocen a Jesús, no conocen quién es Jesús. Cuando le mencionamos Jesús, dicen, oye, ¿quién es Jesús? Muchos dicen que es un profeta y siguen diciendo que es un profeta desde antes, desde hace más de 2000 años. La gente ha pensado que es un profeta o que fue un profeta. Algunos dicen también que es Dios. Algunos piensan también que es el Mesías, pero aún el pueblo de Israel
no le ha reconocido como su Dios, no le ha reconocido como que Jesús era el Hijo de Dios. Y es lo que nosotros vamos a estar viendo durante el transcurso de este programa. Nosotros pensamos que todo el mundo le conoce, pero hay personas que aún no saben quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti que me estás escuchando? A lo mejor dices, hey, para mí es Dios. O a lo mejor puedes decir, hey, para mí es un profeta. Muchos aún en este día, en este tiempo, están pensando que Jesús no es Dios. Bueno, vamos a estar hablando acerca de qué es lo que tú y yo pensamos, y queremos que compartas acerca de lo que tú crees que es Jesús. Queremos mandarle un saludo a nuestro pastor Moisés Tanco. Dice saludos y bendiciones por el programa. Hacia adelante, bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias por estar sintonizándonos en este día, pastor. Entonces, retomando el tema, desde la antigüedad la gente no ha creído en Jesús. Algunos piensan todavía que sigue siendo un profeta solamente, pero ¿quién de nosotros los cristianos pensamos que es Jesús? Yo creo que Jesús es Dios. Jesús es Dios, y yo creo que lo que dice la Biblia es verdad. Dice la palabra de Dios, dice que Jesús fue profetizado que iban a hacer. Que iban a hacer, o sea, el nacimiento de Jesús no fue una coincidencia de última hora por parte del Padre. O sea, Dios tenía en su plan perfecto que Jesús viniera a esta tierra. Dice la palabra, Dios dice que el pecado entró por un hombre. Un hombre fue el que falló, el que cometió el pecado, y por ese hombre nosotros, la humanidad, se corrompió, acarreó maldición. Las generaciones eran malditas. Entonces tenía que venir un hombre como tú y como yo para que pagara el precio para que nosotros pudiéramos ser salvos, y ese nombre es Jesús. Ahora, muchos siguen diciendo, dice, oye, si Jesús es un profeta, entonces, ¿por qué le piden a Dios? Bueno, es que la palabra de Dios no nos dice que es un profeta. La palabra de Dios dice que Jesús es Dios, y dice, ahí como leímos en Mateo 16, del 13 al 20, dice, ¿quién dice la gente que tú eres? Dice Pedro, dice, para mí, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y muchas veces cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, nosotros leemos donde la gente le dice, queremos conocer al Padre. ¿Quién es el Padre? Dice, pues lo están viendo. Dice, si ustedes me conocen a mí, dice, ya conocen al Padre. Entonces, quiere decir que Dios ya era antes de que Jesús era antes de que naciera. Jesús es el principio. Jesús es el principio y el fin, dice su palabra. Entonces eso es importante que tú y yo lo sepamos, y la única manera que nosotros vamos a conocerle más a Jesús es a través de su palabra. Dice en San Juan 1 del 1 al 9, dice esta parte, dice, en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dice que en el principio era el verbo. Entonces está hablando ¿de quién? De Jesús, dice. De Jesús está hablando. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Entonces quiero decir esto, que Jesús ya era. Dice, yo soy el principio y el fin. Dice, el alfa y el omega, la omega. Entonces quiere decir que Jesús ya era, ya existía. Jesús es el creador. Jesús es Dios. Entonces nosotros como cristianos creemos y reconocemos que Jesús es Dios. Y dice la palabra de Dios, dice que cualquiera que aceptara a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice, ese va a poder ser salvo. Porque también dice la palabra, dice que Él es el único camino al cielo. No hay más, no hay otro camino. Entonces es importante que tú y yo, amigo, amiga que me escuchas, le aceptemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que reconozcamos que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Entonces vemos ahí como la palabra dice, Jesús dice, Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esto es importante porque este texto echa por abajo todas esas creencias donde dice que Jesús es solamente un profeta. Dice, Jesús es el verbo
era con Dios y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio, quiere decir que fue desde antes, él siempre ha sido. Dice, todas las cosas, dice, por él fueran hechas. Entonces, si está hablando que todas las cosas por él fueran hechas, entonces no quiere decir que Jesús existió después de que nació. Es cierto, marcó la historia desde cuando nació, pero Jesús ya era antes de que naciera. Jesús ya existía antes de que naciera. Jesús ya era Dios antes de que viniera a este mundo. Entonces continúa diciendo, dice, en él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿De quién está hablando esta palabra? Está hablando de Juan el Bautista, que vino primero para dar testimonio de Jesús. Muchos pensaron que en ese tiempo que Juan el Bautista era el Mesías, pero él mismo dice, yo no soy. Yo vine a preparar el camino para el que ha de venir después de mí. ¿Y de quién estaba hablando? De Jesús. Dice la palabra es que Juan el Bautista vino a preparar el camino. ¿Para qué? Para que cuando Jesús viniese, la gente le aceptara como el Mesías. Mas la palabra también dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces esto también es importante porque cuando vemos este pasaje y creemos y decimos, bueno, que Juan el Bautista estuvo antes que Jesús, no era el Mesías, sino estuvo preparando el camino para el Mesías. Dice, este vino por testimonio, dice, para que diese testimonio ¿de quién? De la luz. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Al fin dice de que todos los que creyesen por él, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí una vez más está ratificando la palabra de Dios. Dice que Juan el Bautista no era la luz, dice, sino que diera testimonio de la luz, que es Jesús. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba y en el mundo, y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, dice, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, dice, mas a todos los que se le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es bien importante y es una palabra poderosa porque cuando vemos, dice la palabra de Dios, dice, a los suyos vino, dice, y a los suyos no le recibieron. Es una bendición tan especial que nosotros tenemos en este tiempo de conocer acerca de Jesús y aceptarle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios, dice que a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Y esto es triste porque hasta hoy en día Dios está ansioso por cambiar vidas, por transformar vidas, por dar vida y vida en abundancia. Nosotros pensamos que la vida es este tiempo que nosotros pasamos en este cuerpo de 10, 15, 20 años. No sabemos cuándo vamos a morir. Quizás 10, 70, llegamos a los 60, a los 70 años, pero cada día que pasa, el tiempo se va cortando en nuestras vidas por las enfermedades, por las infecciones que estamos viendo muchas veces que lo que está pasando en este tiempo. O sea, el tiempo está cambiando, todo está cambiando. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Y por qué yo traje este tema? ¿Por qué Dios me puso en mi corazón que trajera este tema? Porque hay gente que todavía aún no le conoce. Hay gente que aún no ha creído en Jesús. Hay gente que piensa que muriéndose se acabó todo, que vamos a ir al cielo y que perdón, y que esta vida que nosotros pasamos se acaba cuando morimos. Y no es verdad. Hay vida después de la muerte. Y la decisión que nosotros tomemos, la manera en que nosotros estemos viviendo en esta vida, en el tiempo que Dios nos ha dado de vivir, es la decisión que nosotros vamos a tomar.
sea para vida o sea para perdición. Y dice la palabra de Dios, dice que tenemos primero que conocerle a Jesús. Aún en las iglesias cristianas, habemos cristianos que aún no le conocemos. Yo todavía estoy conociéndolo. Yo no digo que le conozco al 100% a la perfección, porque Jesús es infinito, no puede caber en nuestra mente todo lo que es Jesús. Pero creemos lo más importante, primero que nada, que Jesús es un hombre, que vino como hombre a esta tierra. Que no vino como Dios, sino vino como hombre para probarnos así a nosotros mismos que sí se puede vivir una vida de santidad. Y más adelante en otro tema vamos a estar hablando de este tema también, de la santidad, que yo creo que es importante. Entonces dice la palabra de Dios, dice que vino como hombre, dice, Él sufrió. Él sufrió por cada uno de nosotros. Dice que Él fue tentado de la misma manera que nosotros hemos sido tentados, con la única diferencia de que Jesús fue perfecto. Fue puro y sin manchas. Él no falló. Ahora nosotros hoy en día, nosotros conocemos a Jesús. ¿Por qué? Porque se nos ha revelado, dice como a Pedro, dice, ¿quién te lo reveló? Dice, bienaventurado, dice, porque te lo ha revelado, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, dice, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y yo creo que nosotros los que conocemos a Jesús tenemos esa bendición de que Dios se ha revelado a nosotros mismos, de que nosotros le amamos porque Él nos amó primero y nos lo demostró en esa cruz del Calvario. Ahí donde Él fue crucificado, donde Él derramó su sangre preciosa por ti y por mí, ahí nos demostró que Él nos amó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decirle a las personas que no conocen a Jesús? Primero que nada, que lean su palabra. Que la manera de conocerle quién es a través de su palabra, a través de pedirle entendimiento, pedirle revelación a Jesús, al mismo Dios, decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo te quiero conocer. ¿Cómo es que yo te puedo conocer? Es a través de la palabra, quizás congregándote en una iglesia donde conozcan y hablen de Jesús, donde reconozcan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, es el mismo Dios verdadero, es la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad, sabemos que el Padre es Dios, sabemos que Jesucristo es Dios, sabemos que el Espíritu Santo es Dios, reconocemos que el que está en este mundo ahora intercediendo, el que está en este mundo, el que nos revela quién es el Padre y quién es el Hijo, es el Espíritu Santo, porque fue la promesa que Dios dio a sus discípulos. Dice que Él iba a mandar al Consolador. ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos conocerle a Jesús, podemos conocerle al Padre. Entonces seguimos leyendo y decimos, dice, los cuales no son engendrados, dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a todos los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es una bendición tremenda. Nosotros tenemos esa potestad, dice, nosotros tenemos ese derecho de poder ser hijos de Dios. A veces creemos que ya conocemos a Jesús, pero todavía nos faltan muchas cosas que conocer. Aún para los musulmanes, Jesús fue un profeta, pero no le reconocen como Dios. Para los judíos también, algunos judíos en este tiempo siguen creyendo, siguen pensando que Jesús fue un profeta solamente. Están esperando al Mesías aún en este tiempo, y es por eso que cuando el anticristo venga, ellos van a aceptar al anticristo como si fuese el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso dice la palabra de Dios, dice, a los suyos vino, dice, mas los suyos no le recibieron, dice, pero a todos los que creen en su nombre, dice, Dios les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos que Jesús es Dios. Dice en Isaías 7:14, dice una profecía acerca de Jesús antes de que Jesús naciera. Dice en Isaías 7:14, dice, por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías ya estaba profetizando de cómo iba a nacer a Jesús. Otra de las cosas que tenemos que saber acerca de Jesús es de que Jesús no nació de una relación de un hombre y una mujer. Dice la palabra de Dios, dice que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, dice que fue nacido de una virgen. ¿Qué quiere decir que fue nacido de una virgen? Quiere decir
que la María no había tenido relaciones con ningún otro varón antes de tener a Jesús. Que cuando Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, María era virgen. Entonces creemos en el nacimiento virginal de Jesús. ¿Qué nos muestra esto? De que solamente así podemos comprobar y creemos que Jesús es hijo de Dios. Fue engendrado por Dios en el vientre de María. Fue puesto por Dios en el vientre de María. Y nosotros creemos por eso que Jesús nació de una virgen. Ahora, más adelante también en la palabra de Dios menciona, dice que Jesús tuvo también hermanos, que María, después de haber concebido a Jesús, tuvo hijos con José, y es lo que muchas personas quizás no desconocen o quieren ignorar, porque dicen que solamente María solamente tuvo a Jesús, y la palabra de Dios nos menciona que tuvo más hermanos. Entonces creemos que Jesús nació de una virgen, que su nombre es María. Dice la palabra de Dios que esta mujer, dice, halló gracia delante de Dios. Era una mujer pura, era una mujer digna de ser la madre de Jesús. Y nosotros honramos a María también. No la adoramos porque ella es una mujer como usted y como yo, una persona que estuvo en esta tierra, que vivió en este mundo, pero al que nosotros damos toda la gloria y la honra es a Jesús. Entonces reconocemos ese gran don que tenía María, de que halló gracia delante de Dios. Imagínense ese hallar gracia delante de Dios, y que ella pudo haber sido y fue la madre de Jesús. O sea, eso es extraordinario, eso es grande, eso es milagroso. Entonces nosotros también creemos que Jesús vino a este mundo, dice la palabra de Dios, a cumplir un propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús que vino a este mundo? Dice, a rescatar lo que se había perdido. Como había dicho hace un rato, de que el pecado entró por el hombre, el mundo empezó a pecar, y el pecado iba de mal en peor, y era necesario que alguien viniera a pagar ese precio. Y fue Dios mismo, haciéndose hombre, vaciándose en la vida de Jesús, para que tú y yo le conociéramos a través de Jesús. Pero también el precio que Jesús pagó en esa cruz fue un precio de sangre, un precio muy alto por ti y por mí. Entonces, cuando te digan que tú no vales nada, dile, yo sí valgo, valgo la sangre de Jesús. Jesús vino a pagar un precio por mí. Y la sangre de Jesús, dice la palabra de Dios, que nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Y la sangre de Jesús tiene poder también, dice la palabra. Entonces tenemos que entender que Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. No vamos a estar hablando acerca de qué es lo que otras religiones creen. Estamos hablando de lo que nosotros creemos como cristianos, y creemos en Jesús porque es lo que dice la palabra. Jesús, fíjese la importancia de Jesús. Cuando Jesús nació, dice la palabra, transformó, prácticamente revolucionó el mundo. Hoy la historia nos habla antes de Jesús y después de Jesús. Creemos que Jesús, cuando fue crucificado, dice su palabra, dice que Él fue crucificado, dice, y resucitó al tercer día. ¿De quiénes ha visto usted que haya resucitado? ¿De quién más ha escuchado usted de que haya resucitado al tercer día y que haya ascendido al cielo? Ese mismo Jesús que ascendió al cielo, dice la palabra de Dios, el mismo Jesús que un día va a regresar por cada uno de los que le servimos, por cada uno de los que hemos entregado nuestra vida a Él. Y yo sé que muchos estamos esperando su venida, pero algunos tenemos que prepararnos también, porque no andamos tan mal, no andamos tan bien delante de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice que Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque tenemos que prepararnos como iglesia. Ya no es tiempo ahorita de estar haciendo otras cosas, sino tenemos que ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quizás algunos hemos estado trabajando mucho para tener más riquezas, algunos estamos quizás vernos bien en la moda, quizás algunos estamos enfocados en otras cosas, cuando lo más importante que tenemos que enfocarnos es en Jesús, en conocerle cada día más a través del Espíritu Santo, leyendo su palabra. Y dice la palabra de Dios, dice que Jesús fue crucificado,
Dice que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y dice que como testimonio se les apareció a mucha gente, incluyendo sus discípulos. Entonces hay un personaje en la Biblia que me llama la atención, es Tomás. Y creo yo que muchas veces nosotros estamos como Tomás. No vemos, no creemos porque no vemos. Y dice la palabra de Dios, dice que todos sus discípulos estaban convencidos de que Jesús ya había resucitado, que él era, que ya tenían ese conocimiento que Jesús ya había resucitado, porque era una promesa que él les había dado. Pero había un discípulo, dice, que no creía. Y dice que este hombre dice, hasta no ver, no creer, hasta que yo no mire sus manos que están agujeradas por los clavos y su costado perforado por la lanza, dice, yo no voy a creer. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dice la palabra de Dios, dice que se le apareció a este hombre, y este hombre dice que se quedó asombrado porque no podía creer que era Jesús el que había resucitado. No creía en la promesa o en la palabra que Dios le había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y esto es tremendo, porque dice que cuando lo vio, él se asombró y dice, wow. Y le dijo Jesús, dice, porque creíste, porque me viste, dice Tomás, creíste. Dice, más bienaventurado, dice, el que no me ve o el que no me vio y creyó. Y ahí yo creo que Dios estaba hablando acerca de ti y de mí. Quizás no le podemos ver físicamente, pero cuando leemos su palabra, cuando una persona nos habló un día de que Jesús era real, nosotros decidimos creer en nuestro corazón, en nuestra mente, de creer que Jesús era Dios. Y yo creo que la palabra de Dios dice, más bienaventurado, dice, el que no vio y creyó. Que no necesitamos verle físicamente para creerle, dice, porque nosotros somos salvos, dice, por fe y por la gracia de Dios. Cuando nosotros creemos y aceptamos la gracia de Dios en nuestras vidas, wow, eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Yo creo que eso es importante. Eso es importante. Me gustaría que estén comentando acerca de lo que ustedes piensan, de lo que estamos hablando en este día, para poder saber cuál es su opinión. Entonces sabemos que Jesús vivió en este mundo, que vivió y caminó en este mundo. Imagínense cuando Jesús andaba caminando en este mundo, esas pisadas del Dios mismo hecho hombre en este mundo, caminando, comiendo, bebiendo igual como una persona normal. O sea, yo creo que mucha gente que lo miraba, a veces quizás no le reconocía, o aquel que llegó a creer en él, o sea, estaba sorprendido de que este hombre era el Hijo de Dios, que era el Dios mismo, que estaba caminando en su propia creación. Y eso es tremendo. Entonces, cuando nosotros leemos su palabra y conocemos todas las maravillas que hizo Jesús, de verdad que él hizo muchas cosas. Dice la palabra de Dios, dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo en este mundo, dice que no alcanzaría, no había lugar en la tierra de tantos libros o tantas revistas que pudiéramos, que nos hablaran acerca de todo lo que hizo Jesús aquí en este mundo. Entonces, eso es sorprendente todo lo que Dios ha estado haciendo y lo que Dios va a seguir haciendo en este mundo. Y sabe que Dios se revela de una manera tan sencilla a cada uno de nosotros. Jesús no es tan complicado. Lo único que Dios quiere es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto que diga, ¿sabes qué, Señor? Yo no te conozco, pero te quiero conocer. Yo no sé quién eres, pero quiero saber de ti. Yo quiero que tú me muestres quién tú eres. A lo mejor tú estás desesperado en este momento. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo no sé ni en qué creer. Yo estoy desesperado, estoy pasando por muchos problemas. Estoy frustrado, estoy deprimido. Creo que mi vida no tiene sentido. Déjame decirte una cosa, de que si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú decides conocer a Jesús, quién es Jesús, y lo que yo estoy hablando, eso es poco acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Jesús, que yo creo que podemos pasarnos horas hablando y una
conversación nos va a llevar a otra acerca de Jesús. Pero lo más importante que Dios quiere que tú y yo sepamos es de que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere que tú y yo sepamos es de que Él puede y tiene el poder para cambiar tu vida. Lo único que Él quiere es que tú y yo le demos la oportunidad. La oportunidad. Y sabes que cuando si tú y yo le damos la oportunidad, Él nos promete que nuestra vida no va a ser igual. Él nos promete que esta vida se va a cambiar. Y también nosotros podemos cambiar mucho al mundo cuando nosotros hablamos de Jesús. Decirle al mundo, ¿sabes qué mundo? Hay alguien que puede cambiarte. Y cuando hablo del mundo, no me refiero al mundo físico, me refiero a la gente, a las personas que caminan en este mundo. Me refiero a esa gente que camina sin rumbo fijo, pensando en que la vida quizás es solamente la podemos vivir a nuestra manera. Y dice la palabra de Dios que no lo podemos vivir a nuestra manera. Posiblemente Dios nos da la oportunidad de vivirla a nuestra manera porque no puede obligarnos a hacer lo que Él quiere. Porque todo lo que hagamos para Él es de una manera voluntaria. Pero cuando nosotros muéramos, nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros hicimos. Aun cuando Dios nos pregunte si alguien nos habló de Jesucristo y como en este tema se trata de quién es Jesús, Dios te va a recordar quizás y te va a decir, ¿te acuerdas que alguien te habló de Jesús? Te estaba diciendo quién yo era. Y si tú aceptaste y aceptas que Jesús gobierne tu vida, yo te prometo que tu vida no va a ser igual, tu vida va a cambiar. Pero necesitamos darle la oportunidad a Jesús. Necesitamos decirle, Dios, aquí está mi corazón. Y dice la palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios está interesado en tu corazón. Dios está interesado en tu vida. Tú no eres producto de la casualidad, ni tampoco es una casualidad que tú, amiga, hermano que me miras, no es casualidad que tú no me estés viendo en este día, en esta tarde. Dios tiene algo especial para tu vida. Dios quiere revelarse a tu vida. Aun cuando nosotros decimos que le amamos, dice su palabra, le amamos sí, pero porque Él nos amó primero y eso es tremendo. Eso es tremendo de que reconocemos que Jesús nos amó primero. Y nosotros tenemos que decirle gracias, Señor. Gracias por ese amor que tú me tienes. Gracias por ese amor que tú me mostraste. Muchas veces demostramos el amor con palabras, pero Jesús nos demostró el amor con hechos. Nos demostró el amor con hechos porque Él vino y Él dio su vida. Él no escatimó su vida. Él no escatimó el sufrimiento. Esos latigazos que prácticamente le desfiguraron el rostro, le desfiguraron a su cuerpo. Y aún Él siguió adelante cargando esa cruz, porque cada pisada que Él daba, cada latigazo que Él resistía, creo que Él nos miraba, Él miraba tu vida y miraba la mía. Y Él decía, por Él voy a dar mi vida, por ella voy a dar mi vida. Y lo menos que nosotros podemos hacerle, amigo, amiga, es brindarle nuestra vida y decirle gracias, Dios. Gracias, Jesús, por ese sacrificio perfecto. Yo voy a hacer que ese sacrificio que tú hiciste, Señor, en esa cruz, que no sea en vano, que valga la pena ese sacrificio. Porque yo quiero aprovechar ese sacrificio dándote mi vida. Yo creo que si tú quieres dar tu vida a Jesús en este día, yo te invito a que cierres tus ojos y me gustaría orar por ti. Y si tú quieres entregarle tu vida a Jesús y quieres repetir esta oración conmigo, lo puedes hacer ahí en tu casa, donde quiera que tú me estés escuchando. Es una oración bien sencilla. Y dice así, Señor Jesús, yo en esta hora te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, soy pecadora. Reconozco que te necesito. Yo creo que tú viniste al mundo hace más de 2000 años. Yo creo que tú eres el Dios del universo, el creador de todo lo que existe. Yo creo que tú moriste en esa cruz para darme vida. En esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que sin ti nada soy.
Yo te pido, Señor, que tú entres en mi corazón. Yo renuncio a toda vida de pecado. Yo renuncio, Señor, a toda creencia que vaya en contra de tu palabra. Y yo te quiero conocer. Yo, Espíritu Santo, revélame quién es el Padre y quién es Jesús. Te pido, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de las vidas. Y que cuando un día que yo muera, Señor, pueda estar juntamente contigo. Porque tu palabra dice, Señor, que tú has ido a preparar moradas y yo a morada en el cielo. Yo sé que yo voy a estar contigo, Señor, en esas moradas, Padre, para conocerte, verte con mis propios ojos, Padre. Yo reconozco en esta hora, Señor, que mi vida es tuya y que te pertenece. Te ofrezco mi corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que si tú oraste esta oración, donde quiera que tú estés, yo sé que Dios entró a tu vida. Yo sé que tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque dice la palabra de Dios, dice que si nosotros le confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, dice, nosotros seremos salvos. Entonces yo creo que es importante la convención pública por nuestra boca, reconociendo que Jesús es nuestro Señor. Así que yo te invito que te congregues a una iglesia donde se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de que reconozcan la Trinidad como Dios. Y te invitamos a que sigas adelante sintonizando este programa todos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Por lo tanto es todo. Que Dios te bendiga y esperamos que nos sigas sintonizando en los próximos programas que vamos a tener a las 7:30 todos los miércoles. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.